Bueno, ¿qué tal, Miguel Ángel? Gracias por volver a sumarte a esta conversación con nosotros y dedicarnos un poco más de tiempo. Muchas gracias a vosotros y especialmente a ti. Es muy interesante comentar lo que está ocurriendo actualmente porque es un momento histórico. Exactamente. Miguel Ángel, hoy, ya 13 de marzo, que es cuando estamos grabando esto, se han vuelto a aprobar o se acaban de aprobar nuevas medidas, nuevas sanciones contra Rusia en el Consejo Europeo. A fecha de hoy, yo creo que hacen ya unos 20 días desde que se aplicaron las primeras sanciones, aproximadamente. Y en ese respecto, sí, a modo de introducción, quería decirte que Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, había dicho hace cosa de 4 o 5 días que estas sanciones probablemente no iban a tener el efecto que supuestamente se esperaba. Y eso se debe a que en realidad desde 2014 Rusia ya se venía preparando para este tipo de escenario después de la anexión de Crimea. De manera que ha intentado desarrollar una economía, voy a utilizar el concepto este que es muy nuevo, que se conoce como antifrágil, es decir, que ante la adversidad es capaz de estar preparado y adaptarse. Y en ese sentido, pues bueno, se han aplicado estas nuevas medidas. Como digo, Andrew Bailey afirmó que no iban a afectar tanto porque la economía rusa no tiene tantos vínculos financieros como se cree con con Occidente. Claro, por supuesto que los tiene, pero que no son del calado que se espera. Y que si acaso esas sanciones, como mucho, van a afectar sobre todo a la población. Entonces, en segundo lugar, muchas de estas sanciones, en el fondo, parece que adolecen de un poco de hipocresía. Y me explico. Cuando se sanciona, cuando se elimina la posibilidad de que los bancos de Rusia puedan operar, hacer operaciones financieras a través del código SWIFT, lo que no se ha contado, lo que no se ve en los titulares, es que no afecta a todos los bancos. Y en concreto no afecta a esos bancos que tienen operaciones con Alemania para esas transacciones necesarias para el envío de gas. Lo cual, bueno, pues nuevamente sugiere que las sanciones parece que buscan un efecto de cara a la galería. Entonces seguimos nuevamente en el mundo del teatro, seguimos en el mundo de los grandes titulares, del intentar mandar el mensaje de que se está haciendo algo, no belicoso, pero en cualquier caso algo contra Rusia desde Europa, desde Estados Unidos, desde Occidente, pero el resultado es otro. De manera que la pregunta es la siguiente, puesto que se acaban de aprobar nuevas medidas y habiendo dicho todo lo que acabo de señalar, ¿cuál crees que va a ser el efecto? Y en concreto, ¿cómo observas tú el papel de España en este sentido? Muchas gracias, Gabriel. Mira, en primer lugar, 100% de acuerdo con tu análisis. Es para la galería, efectivamente. Y es triste porque tarde o temprano todo el mundo se dará cuenta, todo el mundo que quiera verlo, claro, que se estaba engañando. Siempre me acuerdo de esa frase maravillosa de Stefan Zweig en El mundo de hace 20, de hace 20 años, cuando El mundo de ayer, perdón, cuando se refiere al final de la Primera Guerra Mundial y comenta: lo más terrible fue enterarnos que nuestros gobiernos nos habían mentido. Bueno, hoy eso naturalmente pues, es el pan nuestro de cada día. Pero sin lugar a dudas luego se quejan de ese desfase que hay entre la declaración y el hecho. Repito, lo que has dicho es 100% cierto, es el análisis exacto, es para la galería, punto. Pero es que además, si te das cuenta, en las últimas medidas ha habido, y voy a poner solo dos ejemplos, medidas sancionadoras que en definitiva es Europa la que se tira un tiro en el pie. Voy a dar solo dos ejemplos. Uno, se prohíbe la exportación de bienes de lujo. Bueno, el efecto es más bien reducido. Pero es que además, aquí, a efectos generales me refiero, de toda la población, porque la población rusa, con los sueldos que está ganando, ni de sueño puede comprarse un artículo de lujo. Luego, esto va dirigido sobre todo a la clase dominante, a la nomenclatura, como se decía en la época comunista. Pero es que además a quien daña más es a Occidente. ¿Por qué? Porque ¿qué país es el primer exportador de bienes de lujo a Rusia? Francia. Porque la nomenclatura rusa
va a comprar, si le da la gana, los mismos productos en otro sitio y se acabó. Puesto que Francia exporta todos esos bienes de lujo a muchos países, los compra en otros y se acabó. ¿Quién se queda sin la exportación? Francia. ¿Quién sale perdiendo? Francia. Un segundo ejemplo, el turismo. No se puede decir que haya avalancha de turismo occidental a Rusia, nunca la ha habido y no la hay, y no la habrá por ahora. Pero sí la había de Rusia para Occidente, concretamente para Italia y para España. Había que visitar algunos sitios de la Costa Dorada, por ejemplo, y se veía que había hoteles enormes llenos exclusivamente de rusos. Bien, ¿a quién va a perjudicar? Pues al turismo italiano y al turismo español. No les va a perjudicar a los rusos. Bueno, pues si no vienen ya irán a otro sitio. Son dos ejemplos, no quiero extenderme más, son solo dos ejemplos de cómo las medidas se están tomando, como tú decías, de cara a la galería, pero que en realidad no hay nada y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque mientras Europa esté pagando 750 millones, me parece que es diarios, a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, por el gas, me vas a decir, ¿se va a cortar el gas? Decías lo de los bancos alemanes, claro que no. Es que por mucho que hablen y digan, no pueden contar, porque en el momento en que Rusia no reciba el dinero, corta el gas y los alemanes simple y llanamente se mueren de frío. Punto, ahí se queda la cosa. Referente, luego, para resumir, efectivamente lleva razón, todo es bla, 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 pero en realidad no hay nada. Y eso me lleva a enlazar con la segunda pregunta que has hecho, el papel de España. Si España en un principio tuvo un papel de segunda fila, lo cual a veces en ciertas ocasiones viene muy bien tener un papel de segunda fila. Sin embargo, desgraciadamente nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha sido muy mal aconsejado y se ha lanzado a una especie de caballero andante por una causa perdida de antemano. Y si el otro día el ministro de Asuntos de Economía francés, Bruno Le Maire, y creo que tuvimos la ocasión de comentarlo aquí, había declarado en una entrevista que Francia le iba a declarar la guerra total a Rusia, propósitos que en menos de una hora tuvo que disculparse públicamente por haberlo dicho. No olvidemos que Francia es el primer inversor extranjero en Rusia. Volvemos al punto de partida. Hoy parece ser que el ministro español de Asuntos Exteriores, o ayer en una entrevista en el periódico El Español, dijo: estamos intentando ahogar o arruinar la economía rusa. El disparate es que no tiene sentido, es que decir, ya todo el mundo está, aparte que no hay ninguna declaración tan violenta, excepto la de Bruno Le Maire, que repito, se disculpó, no hay declaraciones tan violentas como las que está teniendo el ministro de Asuntos Exteriores. Es triste, repito, doblemente triste, porque eso los rusos no lo van a perdonar. Y llegada la hora nos sentamos todos a dialogar, el que va a pagar los platos rotos, el que se va a llevar las bofetadas es el más débil. Y ese va a ser España. La gestión de la crisis que en España comenzó con el ministro Álvarez de una forma muy moderada, muy bien, a mi modo de ver, muy bien, de repente se ha desbocado. El ministro es el más belicista, el que quiere más protagonismo de sanciones, el más duro, el más estricto. Vamos a ver lo que dice dentro de ¿cuánto? 3, 4 meses, cuando esto ya prácticamente no se acuerde nadie y sea lo mismo que Crimea, aquella invasión que no influye en nada. Bueno, vamos a ver entonces en qué posición está España. Repito, muy mal aconseja el ministro. Debería rodearse más que de personas como las que se está rodeando, más de gente que supiese aconsejarle bien. Y eso, desgraciadamente, no lo está haciendo. Y de ahí las declaraciones tumultuosas, las declaraciones totalmente fuera del tiesto, fuera del lugar que está haciendo. No es por ahí por lo que España va a lograr, no es por ese camino por el que España va a alcanzar un puesto entre los países más importantes, en absoluto. De acuerdo, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu análisis y nos vemos en la próxima conversación, que espero que sea muy pronto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias, Gabriel.